Hoy en el Gato al Agua les estamos hablando de prejuicios y fobias entre colectivos. Hemos hablado de diferencias religiosas, de inmigración. Pero ¿qué pasa aquí en España con los gitanos? Se lo contamos porque diversas asociaciones gitanas han decidido denunciar a la Real Academia de la Lengua Española por considerar que la definición que utiliza en su última actualización del diccionario de la RAE recoge sobre su colectivo, la definición que recoge es un tanto difícil de asumir, que puede provocar prejuicios, estereotipos raciales que ellos creen que podría fomentar el racismo y la xenofobia. Echemos un vistazo al diccionario de la Real Academia Española y busquemos la palabra gitano. Entre una de sus acepciones, la número 4, que considera coloquial, dice que estafa u obra con engaño. Los colectivos gitanos se han dirigido a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, que ha dicho, oiga, que mire, que de momento esta última edición del diccionario que acabamos de sacar a finales del año pasado no la vamos a cambiar hasta dentro de por lo menos 2 años, y han justificado que, en fin, ellos acreditan que ninguna de las acepciones reseñadas, tanto la de contenido neutro como las positivas y las peyorativas, es ajena al uso del español literario y hablado desde 1500 hasta hoy mismo. Y la RAE manifiesta su máximo respeto y consideración hacia la comunidad gitana y todos sus miembros, pero que debe ofrecer el repertorio más fiel que sea posible de las palabras que los hispanohablantes utilizan libre y espontáneamente en todas sus acepciones. ¿Ustedes consideran que la palabra gitano tiene términos peyorativos? ¿Es razonable la crítica de algunos colectivos gitanos? Hoy nos acompaña Sinaí Jiménez, él es secretario general de Sociedad Gitana. Señor Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en El Gato. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué le parece cuando usted abre el diccionario de la Real Academia, busca la palabra gitano y encuentra acepciones de estas características? Bueno, lógicamente a todo el colectivo gitano que es residente en España, pues nos parece, bueno, pues sinceramente, pues bastante mal por varios motivos, ¿no? Porque en pleno siglo XXI que haya un diccionario, un documento oficial que fomente y envenene a las nuevas generaciones de xenofobia y de creer que un gitano es, bueno, pues un poco lo que viene a transformar en el sí, se debe saber entender que cuando llaman gitano te están llamando trilero, que haces trapacerías, trapacero, que tratas de engañar al otro. Efectivamente, ¿no? Y en pleno siglo XXI, pues que haya un documento oficial que, bueno, pues que traslade esa información a las nuevas generaciones que están estudiando y que, bueno, por ejemplo, mi hijo que está en la escuela, que vea el diccionario, que se está formando en la escuela y que vea un diccionario donde diga que gitano pues es una persona que obra con engaño para intentar, bueno, pues robar a otra persona, pues como mínimo no es normal que en pleno siglo XXI haya documentos que sean formativos, que sean para formar a las nuevas generaciones, que le esté diciendo que un gitano es eso, ¿no? Pero usted sabe que en español, en términos coloquiales, cuando uno trata de engañar al otro dice, no seas gitano. Y eso ha calado durante muchos años en el lenguaje coloquial, ¿no? Sí, pero bueno, dése cuenta usted que la palabra gallego o la palabra catalán, pues también ha sido modificada por esta RAE, ¿no? Por el diccionario. Sin embargo, nosotros nos vemos discriminados por 2 sentidos. Primero, porque en líneas generales trasladar esto a la sociedad española en pleno siglo XXI y a las nuevas generaciones que están estudiando y que pueden entender que lo que dice el diccionario es verdad, pues no ayuda para nada a luchar contra la discriminación que sufrimos, ¿no? Porque tantas inversiones para luchar contra el racismo y contra la discriminación y después vemos que un documento oficial que al fin y al cabo está supervisado por el propio gobierno de España, de alguna manera, pues que no nos ayude para nada en intentar luchar contra esa discriminación y ante la xenofobia, pues realmente nos parece como mínimo una tomadura de pelo, ¿no? Ustedes desde los colectivos gitanos se han dirigido a la Real Academia Española y creo que han apelado hasta el Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Pidiendo una rectificación en ese sentido. Y según hemos visto en la nota pública que ha hecho la RAE, dicen que con todo el respeto, que lo entienden, pero que de momento no lo modifican, ¿no? Por lo menos hasta dentro de 2 años. Claro, eso también nos ha causado bastante molestias porque, como
como vuelvo a decir, la palabra gallego o catalán o alguna otra significado machista que existía en el diccionario, pues se ha modificado y sin embargo la palabra gitano no se pretende modificar. Por lo tanto, la discriminación aquí es doble. Nosotros entendemos que los poderes públicos y los documentos que dependen de los poderes públicos deben ser los garantes de que los niños no aprendan mal, ¿no? Y que no aprendan cosas que no son reales, porque lógicamente gente buena y mala lo hay en todos lados y últimamente si estamos viendo, bueno, pues que las grandes personas que, bueno, pues que de alguna manera engañan no son gitanos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la falta de respeto también vendría un poco en esa línea, ¿no? ¿Cree usted que existe integración entre gitanos y payos, que en España conviven con absoluta normalidad? Sí, sí. ¿O que hay todavía prejuicios? Bueno, lógicamente hay perjuicios, ¿no? Hay perjuicios a la hora de poder alquilar una vivienda, a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo. La verdad es que hemos tenido unos representantes en el mundo gitano que llevan gobernando 30 años a la sociedad gitana española y, bueno, de alguna manera pues se ha invertido muchos miles y miles de millones de euros en intentar, de alguna manera, combatir el racismo y un poco pues luchar a favor de la convivencia y de la integración. Y sí es cierto que, bueno, en muchos apartados hemos visto que los recursos no llegan a sus objetivos finales, ¿no? Por eso es hora de empezar a cambiar las nuevas generaciones, empezar a intentar que tengamos nuevos representantes a nivel del Estado, representantes que no dependan de las subvenciones, porque a veces depender de las subvenciones lo que hace es tenerte prácticamente preso a que no puedas hablar o defender como quieres los intereses generales de la sociedad gitana española, ¿no? Y durante 30 años las grandes fundaciones y las grandes organizaciones han vivido siempre de las subvenciones y de las ayudas públicas y a veces tienen miedo levantar la voz y alzar la voz, ¿no? Y nosotros, como no dependemos de nadie, pues lógicamente hemos denunciado lo que consideramos una clara discriminación. Hemos denunciado ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea. La verdad es que ya hace unas décadas se dio un paso de gigante cuando Juan de Dios Ramírez Heredia se convirtió en el primer diputado gitano en el Congreso de los Diputados. Pero da la impresión de que tampoco abrió una senda que fuese después a perpetuarse, ¿no? ¿Fue flor de un día aquello? No, lo que pasa es que sinceramente la discriminación también viene y el racismo también viene por parte de los poderes públicos y políticos, ¿no? Es decir, los partidos políticos tienen miedo a integrar a personas gitanas en sus listas electorales porque creen que el día de mañana le pueden manchar, ¿no? ¿Pero cuántos gitanos hay en España? Bueno, pues en España se cuenta aproximadamente sobre 1 millón de gitanos. Pues bueno, que al partido político le interesará mover ese colectivo, ¿no? Sí, efectivamente, pero vuelvo a repetir, a veces la desconfianza hacia una persona gitana y cuando una persona gitana se destaca o de alguna manera pues una persona que impulsa ideas, impulsa proyectos y de alguna manera denuncia cosas que considera como esto, ¿no? Que considera discriminación, los mismos partidos políticos se encargan a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a través de bueno, movimientos ajenos a la democracia, se encargan de destruirlos. Pero Sinaí, ¿ese recelo hacia los gitanos es fruto solo de estos tópicos? ¿O es que de verdad hay algunas familias gitanas que con su actitud, falta de integración, generan desconfianza por parte de sus vecinos? No, lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando un gitano roba, antiguamente más que ahora, ¿no? Cuando un gitano robaba una gallina, pues parece que todas las gallinas que habían robado los que no eran gitanos del pueblo, parece que había sido el gitano, ¿no? Y es algo que las culpas las llevamos desde hace muchísimos años y es una etiqueta que desgraciadamente en plena democracia como estamos viviendo actualmente nos cuelga un salbenito que no nos corresponde. Pero dése cuenta usted que cuando los propios poderes públicos fomentan la xenofobia o fomentan la discriminación, imagínese después en la clase que no está tan preparada, que no es tan culta, que no está tan formada, pues lógicamente a veces nos juega una mala pasada. ¿Qué pensarán estos niños de aquí 10 años o de aquí 15 años que están estudiando con la Real Academia? ¿Qué pensarán de los gitanos? Esa es la pregunta. Bueno, ¿Quién tiene la culpa? Verán las acepciones que pone, claro. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién fomenta este tipo de ideología, de pensamientos? Más que la pregunta yo creo que es la clave, porque
podríamos llegar a asumir como la RAE que existe coloquialmente ese entendimiento, o sea, que se pueda entender esa relación. Existir existe, es un hecho. Podemos aceptarlo, pero desde luego, uno, que se pueda poner un documento oficial ya rechina, pero sobre todo que se ponga sin ningún tipo de advertencia previa, es decir, tú puedes poner... Peyorativo. Se utiliza como expresión xenófoba intolerable en el lenguaje. Todavía sí podría tener un pase, pero es que si llegas al momento en el que piensas que tu hijo está estudiando con otro hijo que es de etnia gitana y en ese momento lees la acepción, todos sabemos cómo son los niños, es absolutamente intolerable. Entonces puedes tener algún tipo de dudas hasta que te das cuenta de que esos diccionarios se utilizan para aprender y para formarse. En cuanto se están utilizando para aprender y para formarse, un documento oficial del Estado, desde luego, en ningún caso puede recoger expresiones que, por muy coloquial y ciertas que sean, contribuyen a generar actitudes delictivas, ya sea la xenofobia o la ilegalidad. Entonces, como lo que es de sobra conocido es de sobra conocido, hay cosas que no hace falta reconocerlas oficialmente, pues sobre todo porque cuando las oficializas, le das carácter oficial. Entonces, como es un elemento de estudio y como afecta a personas que están en crecimiento y en niños, es absolutamente intolerable. Yo considero que efectivamente no tiene cabida, sobre todo porque no tiene ni un aviso siquiera. Entiendo el problema que os planteáis, pero hay una cosa que no entiendo. O sea, entiendo porque no es mi caso y entendería el tema. Pero entonces, ¿qué pretendéis? ¿Que se suprima la acepción? Con lo cual, cuando un señor lea la historia, para la literatura española, por ejemplo, tampoco entiende ya. Todo un apartado inmenso no entienda nada. Diga, ¿qué viene esto? O sea, es que a veces negar la realidad, hombre, está muy bien, pero es un error, ¿eh? Entonces no veo yo... Sí, o sea, esa excepción, guste o no, es real en la literatura española y en la historia de España. Pero darle un carácter de oficialidad que no tiene ahora. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Porque claro... Pues puedes hacer un diccionario histórico, puedes hacer una explicación avisando de que efectivamente es una me parece que estamos hablando del diccionario de la Real Academia Española, donde lo que hay que explicar es exactamente las palabras que significan. No estamos hablando de la cría de cangrejos, ni del manual del buen comportamiento, ni de la Biblia en verso. Palabras han quitado, entonces, pues igual es que se han quitado mal, ¿eh? Es que igual habría que ver cómo puñetas se mantienen manteniéndose la cosa. O sea, yo creo que lo peor que puede ocurrir es borrar las cosas que la civilización ha hecho. Bueno, déjame acabar el argumento al menos, ¿eh? Sí, pero o sea, lo peor que puede ocurrir es porque la historia, en la sociedad, mi tía abuela, mi padre ha hecho cosas mal, borrarlas para que no quede constancia o no eduquemos mal al futuro. Pongo un ejemplo. Pues no me gusta la solución. Aviso que no me gusta la solución. Y conseguimos que en toda la sociedad española se relacione José María Francás con asesinatos violentos. Y conseguimos que en el diccionario aparezca José María Francás, habitual asesino violento. Me da la sensación de que no es muy comparable, pero bueno. Bueno, pero es una... Yo de momento no llevo ninguno. Es una creación cultural. Asesinato violento no llevo ¿Qué opina del debate que estáis teniendo? No, casi prefiero que me lo expliques tú. Sinceramente, nosotros entendemos que para el significado gitano hay otros términos que se adaptan más a nuestra realidad social, ¿no? Porque antiguamente se podía pensar esto de los gitanos. Hoy en día hay muchos gitanos honrados, trabajadores, que de alguna manera pues que no está identificado con esta palabra. Eso está clarísimo. Por lo tanto, nosotros entendemos que para el significado gitanos, y todo el mundo lo puede entender perfectamente porque es algo muy lógico, nosotros entendemos que el término que es acorde con la palabra gitano sería personas con una cultura propia que respetan a sus mayores, ¿no? Porque es una acepción que de alguna manera todo el mundo y toda la sociedad española saben que nosotros respetamos a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestras mujeres y que tenemos una cultura propia amparada dentro de la Constitución y que es respetada por todos los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda como de centro, ¿no? Y yo creo que Pero por una pregunta, la RAE solo, cuando buscas la palabra gitano, solo pone eso. No, esta es la cuarta acepción. La primera acepción es persona perteneciente a la etnia gitana. Lógico y razonable. Y aquí en la cuarta acepción, entre paréntesis, coloquial, se refiere... Pues podría poner coloquial y del medioevo, pero claro, si la solución... Pues a lo mejor la solución es explicar cuál es su utilización. Si la solución es tachar, yo digo que estamos equivocándonos. No por el tema gitano, sino por todo. ¿Ves? Esa es la definición. Cuando cuarta, catalán le pone la mano polaco, u obra tachamos, con engaño. Se entiende. Eso es lo que se explica de manera coloquial. Yo me gustaría, yo no soy partidario de quitar, pero no le quito la razón a Alberto en esto. Es decir, no podemos aceptar que una etnia sea considerada en los términos en los que... Es evidente que si fuera la única, no. Pero a mí sí me gustaría, cambiando de tercio, preguntarle a usted, Xeniaí, he deducido por sus palabras que entre las distintas asociaciones gitanas hay algunas tensiones o unas más subvencionadas que otras. No sé si eso es así, ¿no? Pero también es verdad
que creo, hago el abogado del diablo, si hay que hacer un acto de contrición y si hay alguna comunidad gitana que también le ha costado integrarse. Es decir, que no solo es el rol de los payos, sino que si esa integración por parte de la comunidad gitana también ha sido verdadera o deseaba integrarse, porque también sabemos, y no es el ejemplo, pues temas de drogas, temas de poblados, temas... Entonces, la pregunta en definitiva es si hay un reconocimiento de que efectivamente hay parte de la comunidad gitana que no ha deseado integrarse. Sí, bueno, vamos a ver, en principio yo le daría la vuelta a la tortilla, ¿no? El problema es que hay muchas personas que no son gitanas que cuando tienen un vecino gitano o va a integrarse en un edificio o en una vivienda, personas gitanas, a veces simplemente por el color de la piel ya nos rechazan, ¿no? Y ya nos identifican con persona no grata, ¿no? Esto ha pasado en muchos sitios, ¿no? Ha pasado en Galicia, ha pasado en muchos sitios que se iban derribando chabolas, infraviviendas y se iban integrando a personas en viviendas normalizadas, y resulta que cuando se enteraban que pertenecía a un barrio, pues automáticamente se manifestaban. Yo he denunciado a varias asociaciones de vecinos ante los tribunales y han sido condenadas por coacciones y de alguna manera, bueno, pues porque sus actitudes no permitían que personas que quieren salir de los mundos marginales no les permiten, ¿no? Yo creo que la pobreza se lucha con empleo. Si las personas tienen empleo, automáticamente se van del chabolismo. Y yo lo he vivido en mis propias, digamos, en el movimiento que yo creé hace muchos años, pues personas que vivían en el chabolismo, conseguí apartarlos del chabolismo, integrarlos en el mundo laboral, a través de las viviendas, a través de las ferias, los mercadillos, y esas personas, una vez que tenían más o menos unos ingresos más o menos básicos, pues ellos son los primeros en querer apartarse del mundo marginal e integrarse de alguna manera en un mundo normalizado, ¿no? Pero lo cierto es que a veces nos hemos encontrado con muchas dificultades, muchos problemas, y las personas piensan que todos los gitanos son iguales, y no es verdad. En el mundo gitano hay gente buena y hay gente mala, como en todas las culturas, como en todas las religiones, y aquí mismo en España, ¿no? Lógicamente, no le quepa duda, aquí tenemos unos cuantos malos, pero malos malotes. Más vale no entrar en detalles. Quiero decir que a veces generalizar con el sistema o con los políticos o con la etnia, pues realmente no cabe lugar, ¿no? Digo, aquí mismo en España, que usted forma parte de España también. Efectivamente, Pero, efectivamente. Sí, pero entre los payos se refería. Vale, ha quedado claro, Juan. Muy buenas. Bueno, sobre el tema de la Real Academia Española, yo no estoy tan de acuerdo con el que el diccionario debe ser inmutable. Estamos en la 23ª edición, ¿no?, que es de 2014. En la 21ª había un término que escocía mucho en Murcia, que era murciano o murciar, como sinónimos de ladrón y robo, y es exactamente el mismo caso. Con lo cual, si se quitó, sí, se quitó. Pues en la 22ª ya no está. Con lo cual, siendo un error quitar uno, ¿eh? Me parece que si se puede corregir en aras de principios lógicos, pues se corrige y punto, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que eso me parece que es algo que es simbolismo, es simbólico, y que realmente, pues yo creo que Murcia, desde que se eliminó en el 2006 la acepción, no creo que tenga mejores rendimientos ni sociales, ni económicos, ni políticos. Yo creo que eso viene, y en el caso de la etnia gitana viene de un esfuerzo de los últimos 25 años que parte fundamentalmente desde dentro de los colectivos gitanos. Yo he mirado unos datos así por encima. Yo encuentro no 1 millón, sino 1.200.000 es la estimación que hace el gobierno del censo gitano, de los que hace 25 años eran analfabetos el 70% y a día de hoy no supera el 30%. Eso es un esfuerzo de integración, ¿vale? Es verdad que la integración principal es la convivencia en zonas urbanas, sobre todo en zonas urbanas no rurales, porque en las zonas rurales hay menos problemas de ese tipo, pero en zonas urbanas, ¿no? Y entonces la crítica quizás venga de la mala gestión que se hizo hace 25 años cuando se empezó con los planes de integración. El emblema de la integración en España, en Madrid, fue el rondo, el de la M30, y aquello fue un desastre. ¿Por qué? Porque creabas un gueto dentro de un barrio que a su vez ya tenía unos problemas de infraestructuras serios. Entonces, claro, provocó un rechazo, se hizo mal. Yo me consta que ahora mismo hay 2 proyectos muy interesantes, no sé si estáis vinculados vosotros a ellos. Uno está en el barrio de San Chinarro y otro está en el Sánchez de Vallecas. Sí. Ambos lo que hay es población gitana en un porcentaje del 10-15% con población no gitana. Y creo que la integración es perfecta, no hay ningún problema. Sí, los chavales están
están escolarizados y demás. ¿El problema cuál creo yo que es? Yo creo que el problema del siguiente paso en la integración de la población de etnia gitana viene de quizá el choque que existe entre una España que ha evolucionado en un sentido y una población que es excesivamente conservadora, ¿no? Excesivamente, muy conservadora, ¿no? La población gitana es muy conservadora, es lo que hablábamos, que a lo mejor deberíamos aprender de eso, ¿no? El respeto a los mayores y a los niños, ¿no? Creo que la tasa, y me vas a permitir que haga una valoración moral que a lo mejor te molesta, creo que la tasa de aborto entre la población gitana es cero. Si no cero, 0,5, ¿no? Creo que es algo encomiable y elogiable, ¿no? Esa defensa de la familia. Sin embargo, eso tiene, igual que tiene esa parte buena, tiene una parte mala, y es quizá el excesivo poder que tienen determinadas figuras dentro del mundo, me corriges si estoy equivocado, porque yo lo veo desde fuera, del mundo gitano, como es, pues a lo mejor eso que es parte mito, pero hay mucho de realidad, y es que quien manda en las sociedades gitanas son los patriarcas, la ley gitana y demás. Recientemente, si te acuerdas, hubo un caso muy llamativo, ¿no? En varias cárceles hubo una pareja de hermanos gitanos que en varias cárceles fueron pasando de una cárcel a otra porque se dedicaban a cascar a los etarras. No sé si recordáis el caso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se paró eso? Porque el patriarca del clan al que pertenecía, de la familia a la que pertenecía, perdona, lo del clan nos gusta, lo de la familia a la que pertenecía les llamó al orden y aquello se paró. Bueno, Sinaí, ¿está Juan hablando de verdades o son mitos? No, vamos a ver, en pleno siglo XXI las cosas han cambiado, eso era antiguamente, hoy en día lo que hay son gitanos mayores de respeto que intentan siempre mediar cuando hay cualquier tipo de conflicto para prevenir, ¿no? Dese cuenta usted que todas las políticas que hoy en día se están llevando a cabo por parte de todos los gobiernos, y tanto europeos como españoles y comunidades autónomas, invierten miles y miles de millones de euros en prevenir, ¿no? Y de alguna manera nosotros ya llevamos haciéndolo muchísimos años, desde 1466 que estamos en España, nuestros ancianos fueron preveniendo, ¿no? Es decir, cuando vemos que cualquier tipo de familia se puede haber, porque a veces cuando las cosas no se hablan se hacen muy grandes, pero cuando hay diálogo y hay personas que favorecen ese diálogo, el entendimiento y los problemas desaparecen, ¿no? Nosotros tenemos gente mayor que son gente de respeto, que lo único que hacen es mediar para intentar que la convivencia entre el mundo gitano sea una convivencia pacífica y real, porque a veces las cosas hablando se entiende a la gente y se solucionan sin tener que llegar a unos extremos a veces no deseables, ¿no? Eso es lo que entendemos en el Gato al Agua, que hablando se entiende la gente, y por eso abordamos temas como el de hoy. Hoy nos está acompañando Sinaí Jiménez, secretaria general de Sociedad Gitana. Tras una pequeña pausa, ahora mismo volvemos. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Me lo merezco, me lo merezco. Me lo merezco. Te mereces todo al 50% marcas de moda joven. Semana joven en el Corte Inglés. Hola, como podéis ver, aparte de estas patas de gallo incipientes, yo nunca voy arrugado. Efectivamente, soy uno de los pocos jóvenes que todavía planchan, pero no con una plancha convencional. Utilizo la ecoplancha. ¿Y sabéis por qué? Porque la ecoplancha nos permite ahorrar un 33% de la energía y un 66% del agua. Además, es ultra rápida. No hay que esperar 8 minutos a que se caliente. En poco más de 90 segundos ya la tenemos a tono para hacer el trabajo. Y cuando se acaba su vida útil, la podemos reciclar. Ya sabéis, si no queréis que le salgan arrugas al planeta, planchar de manera eficiente. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Me lo merezco, me lo merezco. Me lo merezco. Te mereces todo al 50% marcas de moda joven. Semana joven en el Corte Inglés. Me lo
merezco, me lo merezco. Me lo merezco. Te mereces todo al 50% marcas de moda joven. Semana joven en el Corte Inglés. Esta noche en El Gato al Agua estamos hablando de prejuicios y fobias. ¿Qué opinan ustedes acerca de la convivencia entre payos y gitanos? Hoy nos acompaña Sinaí Jiménez, el ex secretario general de Sociedad Gitana. Y estamos hablando justamente de esa convivencia. Juan Carlos, ¿qué te parece a ti? Pues yo, que soy mucho más de personas que de grupos, seguramente quitaría la acepción, porque es darle carta de naturaleza a algo que, aunque sea un uso lingüístico y que no se pueden poner puertas al campo y que se va a seguir utilizando lingüísticamente, pero el matiz que tú marcabas antes era no darle carta de naturaleza oficial, entiendo, ¿no? Independientemente de cualquier otra consideración. Pero también yo creo que efectivamente la integración es parte de las personas y que generalizar tanto en lo bueno como en lo malo con cualquier colectivo o raza, pues me parece erróneo, porque yo estoy seguro de que algunos de los problemas de integración que ha tenido la comunidad gitana en España no es la comunidad gitana, son unos cuantos individuos que pertenecen a esa comunidad y que son completamente, por miedos, por odios, por iras, por históricos extraños, pues rechazan al payo, igualmente que algunos payos rechazan al gitano. Eso es así y hay que trabajar en esa línea. Yo también comparto que los guetos no son la solución, desde luego es la peor política de integración posible. Y lo que sí hay que tener claro es que culturalmente pues, el gitano también tiene muchas acepciones positivas, porque cuando a un artista se le llama gitano o a un torero es en positivo. Sí. Sí. O sea, te quiero decir que la palabra gitano no solo se usa peyorativamente, sino decir, joder, qué arte tiene este tío que es gitano, que pues sí, también. Pues sí, Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cuestión de personas, de trabajar persona a persona y de tener ese acercamiento pues entre grupos que somos hermanos, que somos conciudadanos. Totalmente. Sinaí, ¿cuántas veces ha escuchado usted la expresión yo no soy racista, pero no viviría al lado de un gitano? Sí, sí, muchísimas veces. ¿Por qué tenemos esa animadversión? Porque nos hemos creído ese tópico. No, es que los gitanos les dieron viviendas y vendieron las cañerías, subieron a los animales en los ascensores hasta los pisos. Usted sabe que esas cosas se han dicho, es cierto que lo dicen, pero vamos a ver, el tema, volvemos a lo mismo, es que cuando un gitano comete algo es noticia, ¿no? El problema es que, desgraciadamente, hemos sacado del gitano lo malo, lo bueno no, y lo bueno se ha sacado muy poquito, como son los artistas, los toreros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando una persona gitana hace algo que no es lógico ni es normal, es noticia, ¿no? Y eso es uno de los grandes enemigos que hemos tenido desde la democracia actual. El pueblo gitano ha sido uno de los grandes enemigos que hemos tenido, ¿no? Sacar de contexto afirmaciones o tópicos que no es generalizado dentro de la cultura gitana, ¿no? Que son personas concretas que cometen esas infracciones y que nosotros rechazamos y condenamos este tipo de acciones que algunas personas cometen, porque de alguna manera no nos ayuda a nada a la comunidad gitana, ¿no? Sin embargo, todas aquellas personas que hablan en positivo y que trabajan en positivo y que hacen cosas en positivo del pueblo gitano, como pueden ser los artistas o como pueden ser los toreros, etcétera, etcétera, pues de alguna manera eso nos favorece mucho a la imagen negativa que tenemos en la sociedad española. ¿La relación con el colectivo gitano rumano es o no tiene ningún tipo de relación? Bueno, tienen formas de pensar distinto y formas de vivir y formas de alguna manera, bueno, pues de ser, ¿no? Distinto al gitano español, ¿no? El gitano español, lógicamente, llevamos desde 1466 en España. Los gitanos rumanos, pues la gran mayoría acaban de llegar. Y lo que nosotros ya tenemos, digamos, adelantado en convivencia ciudadana con los demás componentes de España, de los ciudadanos españoles, pues a veces ellos aún están un poquito, digamos, entre comillas, un poquito más alejados de la convivencia con el mundo gitano español, ¿no? Y a veces se identifica gitano rumano con gitano y de alguna manera pues no nos ayudan tampoco mucho a esa imagen positiva pues que debemos trabajar todos para dar al mundo gitano y al pueblo gitano. Yo pondría un matiz importante. Bueno, primero, yo hablaría más de inclusión porque de integración. Sí, convivencia. Es más bien una inclusión, no hay que integrarse, sino convivir pacíficamente. Efectivamente. Pero haría un matiz con los medios de comunicación. No es raro que lo leemos casi a menudo, que es un atraco, dos personas, un gitano y un negro,
y lo hemos leído, o dos gitanos, ¿por qué se señala? Entonces, el resto son personas. Yo creo que los medios de comunicación tienen una labor enorme. Yo creo que desde espacios como este y en todos se tiene que tener muchísimo cuidado en cómo se trata y cómo se presenta la noticia. Por eso es tan importante lo de la RAE, porque si efectivamente un periodista ya encuentra en la RAE que existe como definición ese peso, esa carga ideológica xenófoba, pues entonces dice, bueno, pues es normal que yo en mi información especifique que hay dos personas y un gitano. Entonces, por eso es necesario desde raíz eliminar la existencia de la oficialidad de la xenofobia, porque genera luego en ascenso pues situaciones que normalizan una falta de respeto o una falta de tolerancia que es enorme. Totalmente de acuerdo. También hay que hacerlo en todos los ámbitos entonces, porque muchas veces se ataca un banco y ya va simbología de extrema derecha. Ya pensábamos que era la extrema derecha que no ataca el banco. Claro, entonces hay que el empaquetar a la gente es un ladrón que ha robado un banco, sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Todo eso hay que cuidarlo mucho. El empaquetar a la gente es una tentación clarísima. Lo que pasa es que, claro, si los paquetes, diríamos, existen como tal desde hace mucho tiempo, es muy fácil. Porque, claro, de la misma manera que dices, pues tres tal, y un gitano tal, podrían poner 3 payos y otro señor atracaron un banco. Y eso no va a poner nadie, porque no existe, no se usa esto. O sea que la discriminación positiva que se suele hablar no se aplica con el mundo gitano. Es una batalla que tenéis, tampoco a lo mejor es que tenéis tiempo. Crear diferencias a través de discriminación positiva. Yo creo que es normalizar. La discriminación positiva incluso dicen que es discriminación. Que la discriminación positiva, incluso lingüísticamente, explica que es discriminación. Sí, claro. Si la discriminación es mala, sea positiva. Es como decir, oye, es que como no sirven para vivir en sociedad, vamos a hacerles favores para que entren. No, mira, no. Normalizamos. Es decir, se puede convivir en sociedad sin ningún tipo de problema. Y lo del diccionario, yo he dicho. La discriminación positiva me refiero que cuando una persona convive con otra persona que no es gitana, que en una situación normalizada, pues sacar eso a la luz. Los gitanos y personas no gitanas que conviven en este edificio, conviven en armonía, se respetan, se quieren. Pero cuidado, eso porque no lo sacamos. Cuidado, porque si no te gusta el concepto gitano no negativo, cuidado usarlo en lo positivo. Porque si se usa en lo positivo, se usa en lo negativo. Es decir, probablemente lo que te interesa a ti es que no exista el concepto gitano en general, sino que sea Moisés Benítez, Antonio no sé qué, y Marisol Pepitita. Sí, pero desgraciadamente... Cambiar la simbología de la... Porque cuidado, porque explicar a la gente que lo que ahora es A es B y lo que es B es A es muy complicado. Lo que le puedes decir es que no son ni A ni B. Todo el mundo sabemos que desgraciadamente hay algún tipo de programa que cuando sale las personas que viven en los pisos o en chabolas, pues sale totalmente negativa. Yo lo que digo es que en ese tipo de espacio poder dar la otra cara, la cara, no solamente la cara mala, sino la cara buena, que eso ayudaría mucho a que la gente que lo ve pues entiende que bueno que eso que no es todo malo como dicen, ¿no? También te diría yo que me extrañaría que diríamos, a ver, en un nivel de la media del españolito no sea capaz de separar a la persona de un colectivo, O sea, me parece que ahora mismo estamos suficientemente hay gente que se mata por el fútbol, yo no sé. Sí, pero se mata por el fútbol en el fútbol. Bueno, el problema de la esquizofrenia le viene cuando compra la entrada o cuando entra en el campo. Pero normalmente no lo tiene, ¿no? Entonces la gente normal creo que diferencia bastante. ¿Hay matrimonios interétnicos, por llamarlo de alguna manera, o no se dan...? Sí, ahora sí. Antiguamente era más raro. Antiguamente era más raro. Cuando llegamos a España en 1466, pues no era nada bien visto, ¿no? o habitual, pero ahora en pleno siglo XXI las cosas han mejorado. Bueno, pues hay matrimonios mixtos y que se respeta mutuamente y que nosotros, las personas en este caso, los colectivos, pues de alguna manera ya no lo vemos de forma negativa, se ve de forma, bueno, pues lógica en pleno siglo XXI. La voz gitana presente en El Gato al Agua esta noche ante la polémica suscitada por el diccionario de la Real Academia Española. ¿Ustedes eliminarían esa acepción en la palabra gitano que en su cuarta acepción coloquial dice que estafa u obra con engaño? Lo dejamos a su reflexión y háganos llegar sus mensajes cualquier día. Queremos saber qué es lo que opinan. Sinaí Jiménez, secretaria general de Sociedad Gitana, gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder expresarnos. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. La verdad